Ariel estaba de pie en la pequeña cocina, con las manos ocupadas preparando el almuerzo, cuando escuchó la puerta abrirse de golpe. Giró la cabeza, apenas preparada para el caos que solía acompañar a sus hijos después de la escuela. Esteban, el mayor, entró primero, seguido de Timoteo, quien evitaba su mirada con evidente nerviosismo. Mamá, Timoteo se volvió a pelear, anunció Esteban, con el tono grave de quien sabe que trae malas noticias. Ariel cerró los ojos un momento, respirando profundo antes de voltear completamente hacia ellos. ¿Quién fue esta vez?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque el cansancio de tantas peleas anteriores le pesaba en el tono. Rodrigo, como siempre, respondió Esteban, mirando de reojo a su hermano menor. Timoteo seguía en silencio con los labios apretados y las manos escondidas en los bolsillos. Era obvio que no tenía intención de defenderse, y Ariel sintió una mezcla de frustración y tristeza. Dios mío, Timoteo, ¿cuánto tiempo más crees que esto puede continuar? ¿Qué fue esta vez? Ariel trató de mantener el control, pero no podía evitar el peso de la preocupación que la invadía. Mamá, eso no es todo, continuó Esteban con un tono que parecía indicar que lo peor aún estaba por llegar. Ariel lo miró fijamente, temiendo lo que vendría a continuación. Timoteo rasgó su chaqueta nueva, soltó finalmente, dejando que la gravedad de la declaración cayera sobre ellos. Ariel sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Esa chaqueta había sido comprada con mucho esfuerzo, sacrificando otras necesidades para que Timoteo tuviera algo decente para usar en la escuela. Por el amor de Dios, Timoteo, exclamó, su voz quebrándose. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Timoteo levantó la vista por primera vez, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y remordimiento. No fue mi intención, dijo, pero su tono era seco, casi indiferente, lo que solo agravó la frustración de Ariel. ¿Dónde está? Déjame ver la chaqueta, exigió, extendiendo la mano. Timoteo dudó un momento antes de sacar lentamente el arrugado y destrozado pedazo de tela de su mochila. Ariel tomó la chaqueta y, al verla, sintió un nudo formarse en su garganta. La manga estaba completamente arrancada, y faltaba un gran trozo de tela en la parte trasera. Esto no se puede arreglar, declaró, más para sí misma que para ellos. Ariel dejó caer la chaqueta sobre la mesa y frotó sus sienes con los dedos. Los chicos permanecieron en silencio, esperando la tormenta que sabían que vendría. Esa noche, mientras todos dormían, Ariel se quedó despierta intentando remendar lo irremediable. El hilo temblaba en sus dedos por el cansancio acumulado de días de trabajo y noches inquietas. No podía permitirse otra chaqueta, no en su situación. Todo depende de mí, pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla. Ariel apretó los dientes y siguió cosiendo, jurándose que no dejaría que sus hijos sufrieran más de lo necesario. Pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría soportar esta batalla diaria. En su mente, el rostro desafiante de Timoteo seguía apareciendo. Su hijo no solo peleaba con otros, sino también con el mundo. Quizá al final lo único que necesitaba era algo que Ariel aún no había encontrado cómo darle, una razón para no pelear. Afuera, la noche avanzaba silenciosa mientras el sonido de la aguja y el hilo rompía el silencio de la casa, marcando otro día más en la interminable lucha de Ariel por mantener todo unido. La casa estaba en calma, pero no era un silencio reconfortante. Ariel terminó de remendar la chaqueta, observando su trabajo con una mezcla de alivio y tristeza. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en reparar las cosas, siempre quedaban las marcas, las cicatrices que recordaban lo que se había perdido. La tela, aunque cosida, no volvería a ser la misma. Tampoco lo sería ella. El reloj marcaba las 11 cuando finalmente apagó la luz y se dejó caer en el viejo sofá. Sus manos temblaban por el cansancio y sus ojos ardían por las lágrimas contenidas. Intentaba no pensar en el mañana, en la mirada desaprobadora de los maestros o en los comentarios de los vecinos que parecían saber siempre más de su vida de lo que ella misma sabía. Cuando Alexis llegó a casa, el sonido de la puerta abriéndose rompió el frágil silencio. Ariel alzó la vista, intentando leer en su rostro el humor con el que llegaba esa noche. Su esposo dejó su chaqueta en la silla, caminó hacia la cocina y revisó la nevera sin decir una palabra. ¿Hay algo para cenar?, preguntó finalmente, con un tono que era más una queja que una verdadera pregunta. Ariel cerró los ojos, reprimiendo un suspiro. Hay papas cocidas. Puedo calentarlas si quieres.
Alexis frunció el ceño mientras sacaba un yogur del estante superior. ¿Esto es todo lo que hay? Parece que ni siquiera tenemos comida decente últimamente. No te comas eso, es para Ágata, respondió Ariel, su voz más firme de lo que esperaba. Alexis se detuvo mirándola con incredulidad. ¿Desde cuándo tenemos que racionar yogur? Esto es ridículo, Ariel. Trabajo todo el día y ni siquiera puedo disfrutar algo cuando llego a casa. ¿Trabajo? Ariel se giró hacia él con los ojos llenos de una ira contenida que había estado acumulando durante meses. ¿Qué trabajo, Alexis? Apenas contribuyes con algo. Y cuando lo haces, es como si nos estuvieras haciendo un favor. El hombre dejó el yogur sobre la mesa, mirándola con una mezcla de cansancio y desprecio. ¿Sabías cómo serían las cosas cuando decidimos tener una familia grande? No sé por qué actúa sorprendida ahora. Ariel sintió como si algo se rompiera dentro de ella. No, Alexis, no decidimos nada juntos. Tú tomaste las decisiones y yo me adapté. Siempre me he adaptado, pero no puedo seguir así. Alexis la miró en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Finalmente, sacudió la cabeza y salió de la cocina, cerrando la puerta del dormitorio detrás de él. Ariel se quedó de pie, sintiendo el peso de las palabras no dichas. La rabia y la tristeza competían por el control de su pecho, pero se obligó a respirar profundamente y seguir adelante. Siempre había seguido adelante, porque no tenía otra opción. Se dirigió al cuarto de los niños y los observó dormir. Timoteo estaba acurrucado en una esquina de la cama, con la chaqueta remendada colgando de una silla cercana. Ágata abrazaba su muñeca favorita, mientras Esteban dormía profundamente con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sus sueños cargara el peso de ser el mayor. Ariel sonrió débilmente y cerró la puerta con cuidado. Esa noche, mientras se metía en su propia cama, prometió que, pase lo que pase, haría todo lo posible para que ellos tuvieran un futuro mejor, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos y al hombre que solía amar. La oscuridad del cuarto envolvía a Ariel mientras giraba en la cama, incapaz de encontrar descanso. Las palabras de Alexis resonaban en su cabeza como un eco persistente que no podía silenciar. No era la primera vez que se sentía atrapada, como si los muros de la casa se cerraran sobre ella. Las grietas en su relación habían comenzado mucho antes, pero solo ahora veía con claridad lo profundas que eran. Ariel cerró los ojos, y como una vieja herida que nunca cicatrizó del todo, los recuerdos comenzaron a emerger. En su mente era nuevamente una niña, caminando de la mano de sus padres adoptivos hacia un edificio que le resultaba familiar, pero que no podía ubicar. Habían llegado al orfanato. Recordaba la sonrisa tensa de su madre adoptiva y la forma en que su padre la soltó rápidamente al entrar. Es solo un trámite, cariño, le dijeron, pero algo en sus voces la hizo sentir que todo estaba a punto de cambiar. Ese día la dejaron ahí, sin explicaciones, sin despedidas reales. Cuando intentó correr hacia ellos, las puertas ya estaban cerradas, y todo lo que pudo hacer fue golpear el vidrio mientras veía cómo el auto se alejaba. Ariel respiró hondo, tratando de apartar esos pensamientos, pero la sensación de abandono todavía la perseguía. Recordó la directora del orfanato, una mujer dura que apenas le dedicó un vistazo antes de entregarle un horario diario y decirle que se adaptara. Adaptarse. Esa palabra había sido una constante en su vida. Esa noche, después de ser llevada a su pequeña cama en el dormitorio común, Ariel no durmió. Se quedó despierta observando las sombras en el techo, imaginando que eran figuras que venían a buscarla. Pero no vino nadie. La única forma en que pudo soportar los días fue dibujando. Cada hoja de papel que encontraba se convertía en un refugio, un lugar donde podía expresar lo que no podía decir en voz alta. Un día, uno de los cuidadores encontró sus dibujos. «Tienes talento, pequeña», le dijo, pero Ariel no lo creyó. Dibujar era solo su forma de evitar sentir el dolor. Cuando cumplió 12 años y finalmente salió del orfanato, prometió que no volvería a dibujar nunca más, y lo cumplió. Guardó sus dibujos en una carpeta y la escondió en lo más alto de un estante, donde ni siquiera ella pudiera alcanzarla. Ariel se levantó de la cama, incapaz de quedarse quieta. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve crujido de la madera bajo sus pies. Abrió el armario, alcanzando con esfuerzo la vieja carpeta cubierta de polvo. Sus dedos temblaban mientras la bajaba y la abría.
Allí estaban, intactos, los recuerdos de un tiempo que prefería olvidar. Había dibujos de paisajes, rostros sin nombre y, en una esquina, un pequeño gato bajo la lluvia. Tenía lágrimas en los ojos y parecía estar temblando, acurrucado bajo una hoja solitaria que apenas lo protegía. Ariel sintió un nudo en la garganta mientras acariciaba el papel. Ese gato era ella. ¿Por qué estoy haciendo esto?, susurró, cerrando la carpeta de golpe. Pero algo en ella había cambiado. Aunque el dolor todavía estaba allí, también había una pequeña chispa de algo que no podía definir. Tal vez esperanza. Tal vez ganas de recuperar algo que había perdido. Ariel colocó la carpeta sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola. Sabía que no estaba lista para abrirla por completo, pero por primera vez en mucho tiempo no la escondió. Dejándola allí, regresó a la cama con la sensación de que algo en su vida estaba a punto de cambiar. Ariel despertó al sonido de la puerta cerrándose con fuerza. Los pasos pesados de Alexis resonaban por la casa mientras él se movía con torpeza por el pasillo. Era temprano, apenas el amanecer, y ella no recordaba la última vez que él había llegado tan tarde. Permaneció en la cama un momento, con el corazón latiendo con fuerza, esperando que él se calmara y no despertara a los niños. ¿Qué estás haciendo despierta? La voz de Alexis rompió el silencio cuando Ariel finalmente se levantó para enfrentar el día. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con el cabello desordenado y un gesto de disgusto en el rostro. Voy a preparar el desayuno, respondió, intentando mantener la calma en su tono. Alexis bufó y se dejó caer en una de las sillas de la cocina. No te molestes en preparar nada para mí. Me voy. Las palabras salieron de su boca con una dureza que dejó a Ariel momentáneamente paralizada. ¿Qué quieres decir con que te vas?, preguntó, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de escuchar. Alexis se encogió de hombros como si fuera algo sin importancia. Esto ya no funciona. Tú siempre estás cansada, los niños no me respetan y estoy harto de esta vida. Necesito un respiro. Ariel sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Su mente se llenó de preguntas y emociones contradictorias. Furia, tristeza, incredulidad. Pero por encima de todo estaba el miedo. ¿Cómo iba a manejar todo sola? ¿Un respiro? Su voz era apenas un susurro, pero la intensidad detrás de sus palabras era innegable. Alexis, tenemos 3 hijos. Esto no es algo de lo que simplemente puedas alejarte. Eso es problema tuyo, respondió sin mirarla mientras se levantaba y comenzaba a recoger algunas de sus cosas. Nunca quise una familia grande. Tú lo decidiste, no yo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ariel, pero no dijo nada. En su lugar lo observó mientras tomaba una maleta y comenzaba a llenarla con ropa y objetos al azar. Cada prenda que colocaba parecía arrancarle un pedazo de su propio corazón. Los niños comenzaron a despertarse con el ruido. Esteban fue el primero en aparecer en la puerta, frotándose los ojos con sueño. «¿Papá? ¿Qué haces?», preguntó, mirando la maleta con curiosidad. Alexis no respondió, simplemente lo apartó y continuó empacando. Timoteo y Ágata llegaron poco después, sus pequeñas caras llenas de confusión y preocupación. Ariel intentó reunir fuerzas para explicarles lo que estaba sucediendo, pero no encontró las palabras. Cuando Alexis finalmente se dirigió hacia la puerta con la maleta en la mano, los niños lo siguieron, llamándolo, suplicándole que no se fuera. Él no se detuvo. No miró hacia atrás. Ariel los sostuvo mientras lloraban, sintiendo como si el mundo entero se estuviera desmoronando a su alrededor. Horas después, la casa estaba en un extraño silencio. Los niños estaban en sus habitaciones, exhaustos por el llanto, y Ariel estaba sentada en el sofá, mirando la chaqueta remendada de Timoteo. Por alguna razón, ese pequeño objeto parece simbolizar todo lo que ella había tratado de mantener unido, todo lo que había intentado reparar en su vida. Ariel respiró profundamente y se levantó. Alexis se había ido, pero ellos seguían allí y necesitaban seguir adelante. Se prometió que encontraría la forma de reconstruir su vida, sin importar lo difícil que fuera. La casa estaba envuelta en un silencio pesado, el tipo que llega después de una tormenta emocional. Ariel pasaba de un cuarto a otro, recogiendo los rastros del caos que Alexis había dejado a su paso. La maleta que se llevó no había sido lo único. También se había llevado la estabilidad frágil que ella intentaba mantener para sus hijos. Al caer la noche, mientras los niños dormían, Ariel se sentó junto a la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes y la oscuridad parecía más densa de lo habitual.
No podía dormir, su mente trabajaba sin descanso, imaginando cómo sería el día siguiente, cómo enfrentaría las preguntas de los niños sobre por qué su padre no estaba allí. Fue entonces cuando notó una figura fuera de la casa. Apenas visible bajo la tenue luz del porche, una mujer se apoyaba contra la cerca, envuelta en harapos y con el cabello desordenado. Ariel frunció el ceño, preguntándose quién podría estar ahí a esas horas. Su primera reacción fue de cautela, pero al observarla mejor, notó que la mujer estaba temblando. Con un nudo en el estómago, Ariel se levantó y abrió la puerta. El aire frío de la noche le golpeó la cara, pero lo ignoró mientras daba unos pasos hacia la extraña. ¿Está todo bien?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. La mujer levantó la cabeza con esfuerzo y Ariel pudo ver sus ojos oscuros llenos de cansancio. Disculpe, no quiero molestar, murmuró, su voz apenas un hilo. Solo tenía hambre y vi la luz. Ariel miró a su alrededor. No era común ver a extraños por la zona, pero algo en la fragilidad de esa mujer despertó una compasión que no pudo ignorar. Espere aquí, dijo, volviendo a la casa. Regresó minutos después con un plato de pan y sopa caliente. Venga adentro, ofreció, pero la mujer negó con la cabeza. No quiero ser una carga. Ariel insistió. No es una carga. Además, afuera hace demasiado frío. Finalmente la mujer aceptó, entrando tímidamente a la pequeña sala. Ariel notó lo delgadas que eran sus manos y cómo parecía que apenas podía mantenerse en pie. ¿Tiene un nombre?, preguntó mientras le pasaba una manta. La mujer dudó. No lo recuerdo, admitió, avergonzada. Hace tiempo que estoy vagando. A veces me llamo Olivia. Es un nombre que me inventé para no asustar a la gente. Ariel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había algo profundamente triste en la forma en que Olivia hablaba, como si cargar con su propia existencia fuera un peso abrumador. Olivia está bien, dijo suavemente. Puede quedarse aquí esta noche. Hay un sofá libre. Mañana veremos cómo ayudarla. Olivia comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo silenciosamente mientras sostenía el plato de sopa entre sus manos. Gracias, susurró. Nadie había sido tan amable conmigo en mucho tiempo. Ariel solo asintió, sintiendo una mezcla de pena y resolución. Mientras preparaba el sofá para Olivia, pensó en lo irónico que era que, en medio de su propio caos, estuviera abriendo su casa a alguien más necesitado. Pero en el fondo sabía que no podía haber hecho otra cosa. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Ariel se dio cuenta de que, aunque su propia vida estaba en pedazos, aún tenía la fuerza para ayudar a otros. Tal vez pensó, era una forma de comenzar a reconstruirse a sí misma también. La luz del amanecer entraba tímidamente por las ventanas, llenando la pequeña sala de un brillo suave. Ariel se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez había algo diferente en la casa. En el sofá, Olivia dormía profundamente, envuelta en la manta que Ariel le había dado la noche anterior. Su rostro relajado mostraba un leve rastro de paz, como si hubiera encontrado un refugio después de mucho tiempo. Mientras preparaba el desayuno, Ariel pensó en cómo explicaría la presencia de Olivia a sus hijos. Sabía que las preguntas vendrían, especialmente de Esteban, siempre curioso y protector. Pero antes de que pudiera formular un plan, escuchó los pasos rápidos y las voces susurrantes de los niños. «Mamá, ¿quién es esa señora?», preguntó Timoteo, asomándose con cautela desde la puerta de la cocina. Esteban estaba detrás de él con el ceño fruncido, mientras Ágata intentaba colarse entre sus hermanos para echar un vistazo. Ariel sonrió, tratando de calmar sus inquietudes. «Ella es Olivia. Pasará unos días con nosotros mientras la ayudamos a recuperarse. Ha tenido una vida difícil y necesita descansar. Sean amables, ¿de acuerdo?». Los niños asintieron, aunque sus miradas permanecieron llenas de curiosidad. Cuando Olivia despertó y entró tímidamente en la cocina, los niños se quedaron en silencio, observándola con atención. Ariel sirvió café para las dos y les ofreció pan con mermelada a los pequeños. «Buenos días», dijo Olivia con voz temblorosa. Sus ojos brillaban con agradecimiento, pero también con la inseguridad de alguien que no está acostumbrado a ser bienvenido. «Hola», respondió Ágata con una sonrisa. Era la primera en romper el hielo, acercándose a Olivia con su muñeca en la mano. «¿Quieres jugar conmigo después del desayuno?». Olivia parpadeó, sorprendida por la amabilidad de la niña, y sonrió suavemente. «Me encantaría». Con el paso de los días, Olivia comenzó a integrarse en la rutina de la casa. Aunque al principio se mostraba insegura, pronto encontró formas de ayudar.
Se ocupaba de pequeñas tareas, como doblar la ropa o limpiar la mesa después de las comidas. Pero donde realmente brillaba era contando historias. Cada noche, después de la cena, Olivia reunía a los niños en el salón y les narraba cuentos. Sus palabras eran mágicas, llenas de detalles y emoción, transportando a los pequeños a mundos llenos de héroes valientes y criaturas fantásticas. Timoteo, que solía resistirse a acostarse temprano, era el primero en sentarse cerca de ella, con los ojos brillando de emoción. ¿Cómo sabes tantas historias?, le preguntó una noche. Olivia sonrió, sus ojos llenos de melancolía. No lo sé, tal vez las aprendí cuando era niña, o tal vez las invento sobre la marcha, pero me gusta pensar que cada historia tiene algo de verdad. Ariel, desde la cocina, observaba en silencio, sintiendo cómo la presencia de Olivia comenzaba a llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Los niños estaban más tranquilos, más unidos, y la casa, aunque seguía cargando con sus propios problemas, parecía menos pesada. Una noche, mientras terminaban otra historia, Olivia miró a Ariel y dijo: «Tienes niños maravillosos, son fuertes y tienen un buen corazón. Eso es gracias a ti». Ariel sonrió, conmovida por sus palabras. Tal vez no podía controlar todo en su vida, pero al menos podía estar segura de que estaba haciendo lo correcto por sus hijos. Y tal vez, al ayudar a Olivia, también estaba comenzando a encontrar su propia fuerza. El sonido de risas llenaba la casa, mientras los niños y Olivia se encargaban de barrer el polvo del pequeño salón. Ariel, desde la cocina, podía escuchar sus bromas y los gritos juguetones de Agatha, mientras Timoteo trataba de mantener cierto orden. Aunque no participaba directamente, Ariel sentía un calor reconfortante al saber que sus hijos estaban encontrando algo de alegría en medio de la rutina diaria. Todo iba bien hasta que un ruido fuerte interrumpió la armonía. Un objeto cayó al suelo, seguido por un grito de sorpresa. «¡Mamá!», exclamó Esteban desde el salón. «Encontramos algo raro». Ariel se secó las manos rápidamente y se dirigió al salón. Al llegar, encontró a los niños y a Olivia agrupados alrededor de una vieja carpeta de cuero que parecía haber caído de un estante alto. La carpeta estaba cubierta de polvo y ligeramente doblada por los años. «¿Qué es esto?», preguntó Esteban, señalándola con curiosidad. Ariel sintió un nudo en el estómago al reconocerla. Había olvidado por completo que esa carpeta existía. Era el lugar donde había guardado sus dibujos de infancia, esos que la ayudaron a sobrevivir sus días más oscuros en el orfanato. «Es algo que hice cuando era más joven», dijo finalmente, con un tono cauteloso. Timoteo, siempre impetuoso, abrió la carpeta antes de que Ariel pudiera detenerlo. Los dibujos comenzaron a deslizarse sobre la mesa y todos se quedaron en silencio mientras los examinaban. Los niños parecían fascinados, pero fue Olivia quien levantó uno de ellos, con los ojos muy abiertos. «¿Esto lo hiciste tú?», preguntó, sosteniendo un dibujo de un pequeño gato bajo la lluvia. La tristeza en los trazos parecía casi palpable, como si el papel pudiera transmitir el dolor que Ariel había sentido al crearlo. Ariel asintió lentamente, evitando la mirada de Olivia. «Sí, los hice hace mucho tiempo cuando estaba en el orfanato. Me ayudaban a pasar el tiempo». Olivia colocó el dibujo con cuidado sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. «Esto no es solo un pasatiempo, Ariel. Tienes un talento increíble. Cada uno de estos dibujos cuenta una historia, una que las personas deberían ver». Ariel dejó escapar una risa nerviosa, sacudiendo la cabeza. «No es para tanto, solo eran cosas que hacía para mí misma. No creo que a nadie más le interesen». «Estás equivocada», insistió Olivia, su voz firme pero suave. «Estos dibujos tienen alma, reflejan lo que llevabas dentro y es algo que la gente puede sentir. No deberías ocultarlos». Los niños, que habían permanecido en silencio, comenzaron a opinar. «Mamá, son geniales», exclamó Timoteo. «Deberías hacer más dibujos como estos». «Sí, podrías hacer uno de nosotros», añadió Esteban con una sonrisa. Ariel se sintió abrumada por la atención. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se interesaba realmente en algo que ella hacía. Pero la idea de volver a dibujar le resultaba aterradora. Esos dibujos no eran solo arte, eran un reflejo de todo el dolor y la soledad que había vivido. «Lo pensaré», dijo finalmente, recogiendo la carpeta y guardándola de nuevo en el estante. Pero esta vez no la escondió tan alto. Algo dentro de ella, una pequeña chispa, comenzaba a encenderse nuevamente. Mientras los niños regresaban a sus tareas, Olivia la miró con una sonrisa cálida. «A veces, mirar al pasado es la mejor manera de encontrar un camino hacia el futuro.
dijo en voz baja antes de volver a ayudar a Agatha con la escoba. Ariel no respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Tal vez Olivia tenía razón. Tal vez, después de todo, era hora de redescubrir lo que había dejado atrás. El aire de la feria local estaba cargado de aromas dulces y risas. Los niños corrían de un puesto a otro, con los ojos brillando de emoción mientras probaban juegos y dulces. Ariel caminaba detrás de ellos, manteniéndolos a la vista, mientras Olivia se quedaba a su lado, sosteniendo una pequeña bolsa de manzanas caramelizadas que habían comprado momentos antes. «Hace tanto tiempo que no venía a algo así», comentó Olivia, mirando con fascinación las luces que adornaban los puestos. Había algo casi infantil en su expresión, como si estuviera redescubriendo el mundo por primera vez. «Los niños lo necesitaban», respondió Ariel, «y creo que tú también». Olivia sonrió, pero su mirada se desvió hacia el horizonte, donde una rueda de la fortuna giraba lentamente. Por un momento pareció estar en otro lugar, atrapada en un recuerdo distante. Ariel estaba a punto de preguntarle si estaba bien cuando, de repente, un hombre apareció frente a ellas. Era alto, de unos 40 años, con cabello oscuro y rasgos definidos. Sus ojos se fijaron en Olivia, primero con curiosidad y luego con una mezcla de sorpresa y emoción. Ariel sintió como Olivia se tensaba a su lado, sus manos apretando con fuerza la bolsa de manzanas. «¿Mamá?» El hombre dio un paso hacia adelante, su voz temblando ligeramente. «¿Eres tú?» Olivia parpadeó, sus labios moviéndose como si intentara hablar, pero no salía ningún sonido. Ariel dio un paso adelante instintivamente colocándose entre ellos. «¿Quién es usted?», preguntó con firmeza. El hombre la miró rápidamente como si apenas notara su presencia y luego volvió a centrar su atención en Olivia. «Soy Antonio», dijo, su voz quebrándose. «Ella es mi madre. He estado buscándola durante meses». Ariel sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba a Olivia, esperando una reacción. La mujer parecía petrificada, como si estuviera luchando para procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Antonio?», murmuró, su voz apenas audible. En un instante, Antonio cerró la distancia entre ellos y la envolvió en un abrazo. Olivia sollozó contra su pecho, mientras él la sostenía con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Te encontré», dijo repetidamente, su voz ahogada por la emoción. Ariel retrocedió unos pasos, dándoles espacio. Observó la escena con una mezcla de asombro y alivio. No podía imaginar cómo alguien podía soportar estar separado de su madre durante tanto tiempo. Los niños, que habían estado jugando cerca, se acercaron en silencio, observando la reunión con curiosidad. «¿Quién es él, mamá?», susurró Agatha, tirando de la manga de Ariel. «Es el hijo de Olivia», explicó suavemente. Por fin la encontró. Antonio finalmente se apartó, mirando a su madre con lágrimas en los ojos. «He estado buscándote desde que desapareciste. No sabía si estabas viva, pero nunca perdí la esperanza». Olivia sintió lentamente, todavía tratando de procesar todo. «No recuerdo mucho, solo que me golpeé la cabeza y luego estuve vagando. No sabía cómo volver». Antonio la tomó de las manos, su expresión llena de determinación. «No importa lo que pasó, ahora estás conmigo y no volverás a estar sola». Ariel observó la escena, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque la reunión era un momento de alegría para Olivia, también significaba que algo en su pequeña familia improvisada podría cambiar. Sin embargo, sabía que esto era lo correcto. Olivia merecía recuperar su vida, y Ariel no podía hacer más que alegrarse por ella. Mientras la feria continuaba en el fondo, Ariel miró a sus hijos, quienes observaban con asombro la escena frente a ellos. En ese instante, sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, las cosas podrían realmente mejorar para todos. Ariel y Olivia regresaron a casa después de la feria con Antonio acompañándolas. El ambiente estaba cargado de emociones encontradas. Los niños, agotados por el largo día, se quedaron dormidos rápidamente, dejando la casa en un silencio que hacía eco de los pensamientos de cada adulto presente. Antonio, sentado en la mesa de la cocina, sostenía una taza de té caliente mientras sus ojos viajaban entre Olivia y Ariel. Había mucho que decir, pero parecía no saber por dónde empezar. Finalmente, tomó una profunda bocanada de aire. «Hay cosas que necesito contarles», dijo, rompiendo el silencio. Sus dedos tamborileaban contra la taza, un gesto nervioso que delataba la gravedad de lo que estaba a punto de compartir. Olivia, aún frágil pero visiblemente más animada tras el reencuentro, asintió.
Dilo, hijo, estoy lista para escuchar. Antonio bajó la mirada por un momento antes de comenzar. Todo empezó con Marina. Ella me buscó deliberadamente. Se presentó en mi vida de manera calculada y al principio no lo noté. Era encantadora, cálida, parecía preocuparse por todo lo que yo necesitaba. Nos casamos poco tiempo después de conocernos. Ariel observaba en silencio, reconociendo en el tono de Antonio las señales de alguien que había sido traicionado profundamente. Lo que no sabía era que Marina tenía un plan. Después de casarnos, comenzó a alejarme de todos los que conocía. Incluso de ti, mamá, dijo, volviéndose hacia Olivia, cuya expresión se endureció. Una noche, después de una discusión, ella te golpeó en la cabeza, mamá. Lo admitió todo más tarde, pero en ese momento me dijo que te habías ido por tu cuenta, que necesitabas tiempo sola. No la creí al principio, pero era convincente y estaba ciego. Olivia cubrió su boca con las manos, sus ojos llenos de lágrimas. Antonio, yo no sabía. Antonio la interrumpió suavemente. No fue culpa tuya, fue mía por no darme cuenta antes de lo que estaba pasando. Cuando finalmente descubrí lo que había hecho, fue demasiado tarde. Te había llevado lejos, abandonándote en un lugar remoto. Nunca dejó de controlarme, asegurándose de que no pudiera buscarte. Ariel sentía que cada palabra de Antonio añadía peso al aire en la habitación. No podía imaginar lo que él y Olivia habían soportado durante esos años. Después de que Marina fue arrestada por otras estafas, finalmente confesó lo que te había hecho. Me dio detalles, lugares donde podrías haber estado. Pasé meses viajando, preguntando en hospitales, refugios, pueblos pequeños. Fue un milagro que Pablo me llamara y me dijera que podía haberte encontrado aquí. Olivia lloraba en silencio y Antonio tomó su mano con suavidad. Lo importante ahora es que estás aquí. Prometo que nunca más dejaré que te pase algo así. Ariel observaba conmovida por la escena. Olivia, quien había llegado a su vida como una desconocida necesitada de ayuda, resultó ser alguien que también estaba buscando consuelo y un lugar donde pertenecer. Antonio, encontraste a tu madre y eso es lo más importante, dijo Ariel finalmente, rompiendo el silencio. Pero aquí también encontró una familia. Antonio la miró con agradecimiento, mientras Olivia asentía entre lágrimas. Es cierto, Ariel me dio un hogar cuando no tenía nada. Ella me salvó. El momento era solemne, pero lleno de esperanza. Mientras la noche avanzaba, Ariel no pudo evitar preguntarse qué significaría este reencuentro para su pequeña familia. Olivia había encontrado a su hijo, pero Ariel sintió que quizás este no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo para todos. La presencia de Antonio en la casa se volvió un constante alivio. Aunque no vivía allí, sus visitas eran frecuentes y cada vez traía algo consigo, provisiones, herramientas o simplemente su tiempo para ayudar con lo que hiciera falta. Su energía renovada contrastaba con la fragilidad inicial de Olivia, que poco a poco recuperaba fuerza. Sin embargo, lo que más impactaba a Ariel era la conexión que Antonio estaba construyendo con los niños. Timoteo parecía especialmente fascinado por él. A menudo lo seguía por el patio mientras Antonio reparaba cercas o ajustaba los pestillos de las ventanas. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?, le preguntó un día, mientras Antonio trabajaba con un destornillador. Mi abuelo me enseñó cuando era más joven, respondió con una sonrisa. Solía decirme que las manos siempre deben estar ocupadas y el corazón tranquilo. Timoteo lo observó con admiración. ¿Crees que yo podría aprender también? Antonio se detuvo, mirándolo con seriedad. Por supuesto, todo se aprende con práctica y paciencia, pero lo más importante es no rendirse, incluso si al principio parece difícil. Ariel, que observaba desde la cocina, sonrió al escuchar esa conversación. Antonio había traído algo nuevo a su hogar, algo que no había visto desde hacía mucho tiempo, un modelo a seguir para sus hijos. Olivia, por su parte, se mostraba más activa. Aunque todavía evitaba los esfuerzos físicos, había asumido un rol casi maternal con los niños. Por las tardes, después de la escuela, los ayudaba con sus tareas, especialmente con las de Timoteo, quien había estado luchando con las matemáticas. Eres más paciente que yo, comentó Ariel un día mientras veía a Olivia explicarle un problema a su hijo. Olivia sonrió y negó con la cabeza. Es fácil ser paciente cuando no tienes a tantas cosas sobre tus hombros. Tú cargas con todo, Ariel. Solo intento aliviar un poco ese peso. Aunque Ariel no lo decía, esas palabras le tocaban profundamente. Olivia había llegado como una extraña, pero ahora era una parte indispensable de su vida.
Los niños la adoraban, y Ariel había encontrado en ella una amiga y una aliada en su lucha diaria. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Antonio habló sobre el futuro. Mamá, quiero que te mudes conmigo a la ciudad. Tengo un espacio que podemos adaptar para ti y allí tendrás todo lo que necesitas. Olivia, que estaba picando zanahorias, se detuvo por un momento mirando a Antonio con un gesto pensativo. Lo consideraré, hijo, pero ahora mismo siento que aquí tengo un propósito. Antonio frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Ella sonrió mirando a Ariel y luego a los niños que jugaban en el patio. Ellos me necesitan, y yo los necesito también. Han sido mi familia cuando no tenía nada. No puedo irme sin más. Antonio parecía querer protestar, pero al final asintió, comprendiendo lo que su madre quería decir. De acuerdo, mamá, pero si cambias de opinión, la oferta siempre estará en pie. Ariel observó la conversación con una mezcla de alivio y aprehensión. Sabía que eventualmente Olivia tendría que tomar una decisión y eso cambiaría la dinámica que habían construido. Sin embargo, en ese momento, decidió no preocuparse por el futuro. Mientras se sentaban a cenar rodeados de risas y conversación, Ariel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: estabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, su hogar no era solo un lugar lleno de desafíos, sino también de amor, esperanza y comunidad. No sabía cuánto duraría, pero estaba decidida a disfrutar cada momento. El otoño se instalaba lentamente, trayendo consigo un aire fresco que hacía crujir las hojas bajo los pies. Ariel se había acostumbrado a la nueva rutina, una que parecía más ligera gracias a la ayuda constante de Antonio y Olivia. Pero ese día, algo en el ambiente parecía diferente. Había una tensión que no podía ignorar, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. Antonio llegó temprano esa mañana, cargando una caja grande que dejó en la mesa de la cocina. Los niños se acercaron inmediatamente, curiosos. ¿Qué es eso?, preguntó Timoteo, intentando asomarse. Antonio sonrió misteriosamente mientras abría la caja, revelando un televisor nuevo. Pensé que ya era hora de que tuvieran algo más moderno, dijo, mientras los ojos de los niños se llenaban de asombro. ¡Un televisor nuevo!, gritó Ágata, saltando de emoción. ¿Podemos verlo ahora? Antonio rió mientras sacaba las instrucciones. Primero hay que instalarlo. ¿Quién quiere ayudarme? Timoteo y Esteban levantaron las manos de inmediato, siguiendo a Antonio al salón. Ariel observaba desde la puerta de la cocina, con una mezcla de gratitud y preocupación. Agradecía el gesto, pero sabía que su presupuesto no podía cubrir lujos como ese, y no quería depender demasiado de Antonio. Mientras los niños y Antonio trabajaban en el televisor, Olivia se acercó a Ariel. «Deja de preocuparte tanto», dijo suavemente, colocando una mano en su hombro. «Antonio no lo hace por obligación. Lo hace porque quiere, porque se preocupa por ustedes». Ariel asintió, pero aún sentía esa punzada de inseguridad. Había pasado tanto tiempo siendo la única responsable de todo que aceptar ayuda todavía se sentía extraño. Al caer la tarde, el televisor estaba instalado y funcionando. Los niños estaban fascinados, viendo caricaturas con colores y detalles que nunca habían experimentado antes. Antonio, sentado en el sofá con una taza de café, parecía satisfecho con el resultado. «Es increíble», dijo Esteban, sin apartar los ojos de la pantalla. «Gracias, Antonio». «De nada, muchacho», respondió Antonio con una sonrisa. «Se lo merecen». Ariel se acercó a Antonio mientras los niños seguían viendo televisión. «No tenías que hacer esto», le dijo en voz baja. «Pero gracias, de verdad». Antonio la miró con seriedad. «Ariel, lo hago porque quiero que ustedes tengan algo mejor. No espero nada a cambio. Quiero que lo sepas». Ella asintió, aunque todavía sentía un leve nudo en el estómago. «Lo sé, pero a veces es difícil aceptar ayuda. Estoy acostumbrada a hacerlo todo sola». «Eso es algo que no tienes que hacer más», dijo Antonio, su voz firme. «No estás sola, Ariel. Estoy aquí y siempre que pueda voy a estar para ti y para los niños». Ariel sintió una calidez en su pecho, una que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez no se sintió cargando todo el peso sola. Era una sensación nueva, pero no del todo desagradable. Esa noche, después de que los niños se acostaron, Ariel se sentó en la cocina con Olivia. «Creo que estoy empezando a confiar en él», admitió en voz baja. Olivia sonrió, colocando una mano sobre la suya. «Deberías. Antonio tiene un buen corazón, y tú mereces eso, Ariel. Alguien que esté dispuesto a caminar a tu lado, no solo a verte desde lejos». Ariel miró la taza de té en sus manos, sintiendo que tal vez Olivia tenía razón.
Tal vez era hora de dejar que alguien más entrara en su vida, no solo como ayuda, sino como algo más. El amanecer trajo consigo una calma inesperada. Ariel se despertó antes que los niños, como de costumbre, pero esa mañana no se sintió tan pesada como de costumbre. Mientras preparaba café, se detuvo un momento junto a la ventana, mirando el patio bañado por la luz dorada. En su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podrían mejorar, no solo para sus hijos, sino también para ella misma. Los niños despertaron poco después, llenando la casa con su habitual bullicio. Mientras desayunaban, Antonio llegó con una sonrisa en el rostro y una bolsa de herramientas en la mano. ¿Qué vas a arreglar ahora?, preguntó Esteban, con un tono de admiración. Antonio rió y sacó una pequeña caja de madera. Hoy no vamos a arreglar nada, vamos a construir algo. ¿Qué es?, intervino Timoteo, acercándose con curiosidad. Una casita para los pájaros, respondió Antonio. Vi algunos nidos en el árbol grande del patio y pensé que podríamos darles un hogar más seguro. Los niños saltaron de emoción y pronto todos estaban afuera, rodeando a Antonio, mientras él les mostraba cómo medir, cortar y ensamblar las piezas de madera. Ariel observaba desde la puerta, sintiéndose agradecida por los momentos de felicidad que Antonio estaba trayendo a su familia. Mientras los niños trabajaban con entusiasmo, Olivia salió al patio con una bandeja de limonada. «Tienes talento para esto», comentó, entregándole un vaso a Antonio. «No es solo el trabajo, es la compañía», respondió mirando a los niños con una sonrisa. «Estar aquí me hace sentir útil, como si estuviera haciendo algo bueno». Olivia sintió, sus ojos llenos de comprensión. «Esa es la magia de esta casa. Ariel ha creado algo especial aquí, incluso con todas las dificultades. No es fácil, pero ella lo hace parecer así». Ariel, que había escuchado desde la distancia, sintió un calor en el pecho. Las palabras de Olivia eran un recordatorio de cuánto había hecho por sus hijos, incluso en los días en que sentía que no era suficiente. Cuando la casita para pájaros estuvo terminada, los niños ayudaron a colgarla en el árbol más grande del patio. Ágata fue la encargada de colocar un poco de comida en su interior, con una sonrisa de orgullo que iluminó todo su rostro. «Ahora los pájaros también tienen una familia», dijo, mirando la casita con ojos brillantes. Esa noche, mientras los niños dormían, Ariel y Antonio se sentaron en el porche. El aire fresco de la noche traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el sonido de los grillos llenaba el silencio entre ellos. «Gracias por todo lo que haces por nosotros», dijo Ariel, rompiendo la quietud. «No sé cómo hemos podido seguir adelante sin ti». Antonio la miró, sus ojos llenos de sinceridad. «No me agradezcas, lo hago porque quiero, porque ustedes me hacen sentir que pertenezco a algo». Ariel bajó la mirada jugando con el borde de su taza de té. «Nunca pensé que volvería a sentirme así, como si tuviera apoyo. Es algo nuevo para mí». Antonio extendió una mano, colocándola suavemente sobre la de Ariel. «No tienes que hacerlo todo sola, Ariel. Estoy aquí para ti, siempre que me necesites». Por un momento, Ariel se permitió creerle. Aceptó el calor de su mano, el apoyo que había estado evitando por tanto tiempo. Tal vez, después de todo, abrir su corazón no era tan aterrador como había imaginado. La mañana siguiente comenzó con un alboroto en la casa. Los niños corrían de un lado a otro buscando sus zapatos, mientras Ariel intentaba organizar las mochilas para la escuela. Antonio, quien había llegado temprano con una bolsa de pan fresco, observaba la escena con una sonrisa divertida. «¿Siempre es así de caótico aquí por la mañana?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «Siempre», respondió Ariel, mientras Ágata intentaba ponerse los zapatos al revés. «Es un milagro que lleguemos a tiempo». Antonio se acercó y se agachó junto a Ágata, ayudándola a colocar bien sus zapatos. «Listo, pequeña. Ahora estás lista para conquistar el día». Ágata rió y corrió hacia la puerta, mientras Esteban y Timoteo se peleaban por quién se llevaría primero el almuerzo. Ariel negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. Había algo en la presencia de Antonio que hacía que las tensiones matutinas fueran más llevaderas. Cuando los niños finalmente salieron por la puerta, dejando un silencio temporal en la casa, Ariel se dejó caer en una silla de la cocina. Antonio se sentó frente a ella, colocando 2 tazas de café sobre la mesa. «Pareces agotada», comentó con suavidad. «Lo estoy», admitió Ariel. «Pero también me siento bien. Es extraño, como si las cosas finalmente estuvieran encajando». Antonio asintió, observándola con atención.
Lo estás haciendo increíble, Ariel. A veces creo que ni siquiera te das cuenta de lo fuerte que eres. Ariel bajó la mirada, sintiendo un calor en sus mejillas. No siempre me siento fuerte. Hay días en los que no sé si estoy haciendo lo correcto. Confía en mí, respondió Antonio con una sonrisa tranquilizadora. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. El resto de la mañana pasó en relativa tranquilidad. Olivia salió al patio a tomar el sol, mientras Antonio se ofreció a reparar el cobertizo que había estado tambaleándose peligrosamente desde la última tormenta. Ariel decidió usar el tiempo libre para sacar la vieja carpeta de dibujos que había redescubierto días atrás. Se sentó junto a la mesa de la cocina, observando cada hoja con atención. Uno de los dibujos llamó especialmente su atención: un paisaje de colinas cubiertas de árboles, con un pequeño pueblo al fondo. La imagen le recordó a su infancia antes del orfanato, cuando la vida parecía más simple. Sus dedos comenzaron a moverse casi por instinto, trazando líneas en una hoja nueva. Sin darse cuenta, se perdió en el proceso. ¿Volviste a dibujar? La voz de Antonio la sacó de su concentración. Estaba en la puerta, cubierto de polvo y con una sonrisa en el rostro. Solo estaba probando algo, respondió Ariel, levantando el dibujo a medio terminar. Antonio se acercó, mirándolo con admiración. Es hermoso. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Ariel suspiró, dejando el lápiz a un lado, porque sentía que no tenía tiempo. Había tantas cosas que hacer, tantas preocupaciones, no podía darme el lujo de algo que parecía tan innecesario. No es innecesario, dijo Antonio con firmeza. Esto es parte de ti. No deberías dejarlo. Ariel lo miró por un momento, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Por primera vez consideró que tal vez tenía razón, tal vez podía permitirse recuperar esa parte de sí misma. Antonio sonrió y se inclinó un poco hacia ella. Prométeme algo, Ariel. No vuelvas a esconder eso. Deja que los demás vean lo que eres capaz de hacer. Ariel lo miró, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa. Lo prometo, respondió, sintiendo como esa chispa de esperanza en su interior comenzaba a crecer un poco más. El sol de la tarde comenzaba a descender cuando Antonio terminó de reparar el cobertizo. Estaba agotado, pero satisfecho con el trabajo. El patio, que alguna vez había sido un espacio descuidado, ahora parecía más organizado y funcional. Los niños regresaron de la escuela y corrieron hacia él para mostrarle sus cuadernos con dibujos y tareas del día. Antonio, mira esto. Saqué un 9 en matemáticas, anunció Timoteo, su rostro iluminado de orgullo. Antonio tomó el cuaderno y asintió con admiración. Eso es increíble, amigo. Estoy seguro de que Olivia estará muy orgullosa. Esteban no se quedó atrás y mostró su dibujo de una casa en el campo. ¿Qué te parece? Es como nuestra casa, pero con un lago al lado. Es perfecto, comentó Antonio, devolviéndole el cuaderno. ¿Sabes? Tal vez deberías ayudar a tu mamá con sus dibujos. Podrían hacer algo juntos. Ariel, que había estado observando desde la puerta de la cocina, sonrió al escuchar eso. Hacía tiempo que no veía a sus hijos tan motivados. Mientras los niños se dispersaban para jugar en el patio, Olivia salió de la casa, llevando una bandeja con jugos frescos. Antonio, creo que estás dejando una buena huella aquí, comentó con una sonrisa mientras le pasaba un vaso. Antonio aceptó el jugo, pero su mirada se desvió hacia Ariel. No es solo mi huella. Todo lo bueno que está pasando aquí es por Ariel. Ella ha sido la roca de esta familia. Ariel sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente, pero negó con la cabeza. No exageres. Solo hago lo que cualquier madre haría. No cualquier madre levanta un hogar como este después de todo lo que ha pasado, replicó Antonio, mirándola con una intensidad que la hizo apartar la mirada, aunque con una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Más tarde, cuando el sol estaba casi desapareciendo detrás de las colinas, los niños se reunieron en el salón para escuchar otra de las historias de Olivia. Era una rutina que se había convertido en uno de los momentos más esperados del día. Ariel y Antonio se sentaron en silencio, escuchando desde la cocina, mientras Olivia narraba con su voz suave y cautivadora. La historia de esa noche hablaba de un ave que había perdido sus alas y durante años había intentado encontrar una forma de volar de nuevo. Aunque enfrentaba dificultades y dudas, nunca se rendía y al final, con la ayuda de sus amigos, lograba recuperar su capacidad de volar, aunque de una manera diferente. Cuando Olivia terminó, Agatha preguntó con los ojos muy abiertos: ¿Crees que el ave era feliz al final, aunque no volara como antes? Olivia sonrió y acarició su cabello. Sí, cariño.
A veces no necesitamos ser como antes para ser felices, solo necesitamos aprender a volar de una manera diferente. Ariel sintió que esas palabras resonaban profundamente en ella. Olivia, con su sabiduría tranquila, siempre encontraba la forma de tocar las fibras más sensibles de su corazón. Después de que los niños se fueron a dormir, Antonio se quedó para ayudar con los platos. Mientras trabajaban juntos, Ariel decidió sacar el tema que había estado rondando en su mente todo el día. Antonio, he estado pensando en lo que dijiste esta mañana, comenzó, secando un plato, sobre no esconder mis dibujos. Él dejó el trapo que estaba usando y la miró. ¿Sí? Ariel lo miró con una mezcla de nervios y determinación. Quiero intentarlo. Quiero volver a dibujar, pero esta vez en serio. Tal vez incluso mostrar mis dibujos a otras personas. Antonio sonrió, una expresión de orgullo iluminando su rostro. Sabía que dirías eso, y estaré aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Por primera vez en mucho tiempo, Ariel sintió que estaba dando un paso hacia algo que realmente quería, algo que no solo era para los demás, sino también para ella misma. Mientras limpiaban la cocina, no pudo evitar imaginar cómo sería volver a encontrar su voz a través del arte. El primer paso de Ariel hacia retomar el dibujo comenzó temprano a la mañana siguiente. Había pasado la noche dándole vueltas a la idea, preguntándose si realmente estaba lista para exponer esa parte de su vida que había mantenido tan privada. Finalmente, decidió que no había un momento perfecto. Si quería hacerlo, debía comenzar de inmediato. Con una taza de té caliente en la mano, se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno en blanco frente a ella. Las primeras líneas siempre eran las más difíciles, pero pronto sus manos comenzaron a moverse, guiadas por una mezcla de instinto y emoción. En el papel, las formas de un paisaje rural comenzaron a tomar forma. Colinas suaves, un cielo amplio y un árbol solitario al fondo. Era una representación de su hogar, pero también un símbolo de su propia soledad y fortaleza. Antonio llegó poco después, cargando una caja de herramientas y un saco de harina que había comprado para Olivia. Al entrar, se detuvo al ver a Ariel trabajando, concentrada en su dibujo. Por un momento no quiso interrumpirla, admirando la forma en que sus manos trazaban líneas con precisión y fluidez. Eso se ve increíble, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Ariel levantó la mirada sorprendida. Oh, no es nada. Solo estoy practicando. Antonio se acercó, inclinándose para observar el dibujo más de cerca. Ariel, esto no es solo practicar, es arte. Tienes un talento que no puedes seguir escondiendo. Ella sonrió tímidamente, todavía insegura de cómo aceptar ese tipo de elogios. Es solo el comienzo, pero creo que me hace bien. Antonio asintió con entusiasmo. Entonces sigue haciéndolo, y si necesitas algo, cualquier cosa, dímelo. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Antonio le propuso a Ariel una idea que había estado considerando. ¿Qué te parece organizar una pequeña exposición aquí, en el pueblo? Podrías mostrar tus dibujos. No tiene que ser algo grande, solo algo para empezar. Ariel frunció el ceño, claramente dudosa. ¿Una exposición? No sé, Antonio. No creo que a la gente le interese. Además, nunca he hecho algo así. Por eso es perfecto, insistió él. Es un lugar seguro con personas que te apoyan. Y si no te gusta cómo va, no tienes que hacerlo de nuevo, pero al menos lo habrás intentado. Olivia, que estaba preparando pan en la cocina, escuchó la conversación y se unió. Estoy de acuerdo con Antonio, no tienes nada que perder, y tal vez te sorprendas al ver cómo reacciona la gente a tu trabajo. Ariel miró a ambos, sintiéndose abrumada por sus palabras de aliento. Aunque la idea de una exposición la intimidaba, algo en su interior le decía que tal vez era el momento de salir de su zona de confort. Está bien, dijo finalmente, con un suspiro. Intentaré hacerlo, pero necesito tiempo para preparar algunos dibujos nuevos. Antonio sonrió ampliamente, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Perfecto. Tú enfócate en crear y yo me encargo del resto. Hablaré con algunas personas del pueblo para ver dónde podríamos organizarlo. Durante los días siguientes, la casa se llenó de una energía renovada. Ariel pasaba horas dibujando, perdiéndose en el proceso creativo. Los niños se acercaban a menudo para mirar por encima de su hombro, fascinados por lo que veían hacer en las hojas de papel. Incluso Olivia se ofreció a ayudarla, encargándose de las tareas del hogar para que Ariel pudiera concentrarse por completo. Poco a poco, Ariel comenzó a darse cuenta de que este no era solo un proyecto, era un renacimiento. Estaba descubriendo una parte de sí misma que había enterrado durante años
y con cada dibujo sentía que recuperaba un poco más de su identidad. Los días que siguieron se llenaron de un entusiasmo que hacía mucho tiempo no se sentía en la casa. Ariel, aunque al principio insegura, estaba completamente absorta en su trabajo. El comedor se había transformado en un improvisado estudio, con hojas, lápices y pinturas esparcidos por todas partes. Sus hijos la observaban con asombro, como si estuvieran descubriendo un lado de su madre que no conocían. ¿Qué estás haciendo ahora, mamá?, preguntó Timoteo una tarde, inclinándose para observar el dibujo en el que estaba trabajando. Es un paisaje, respondió Ariel, mientras sus manos trazaban las ramas de un árbol. Algo que recuerdo de cuando era niña. Quiero que sea especial. Timoteo asintió, mirando el dibujo con admiración. Es hermoso. Creo que todos van a querer verlo. Aunque sus palabras la llenaban de orgullo, Ariel todavía sentía dudas sobre la exposición. No estaba acostumbrada a que su trabajo fuera visto por otros, y la idea de que pudiera ser juzgado la inquietaba. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos surgían, encontraba en la mirada de Antonio y Olivia el apoyo necesario para seguir adelante. Antonio, fiel a su promesa, comenzó a organizar todo. Habló con el dueño del salón comunitario del pueblo, quien accedió a prestar el espacio sin costo alguno. También contactó a algunos vecinos para correr la voz, asegurándose de que el evento fuera sencillo pero acogedor. Todo está listo, le dijo Ariel un día, mientras colocaba un papel con notas y horarios en la mesa de la cocina. La exposición será en 2 semanas. Tendremos suficiente tiempo para organizar los últimos detalles. Ariel lo miró con una mezcla de gratitud y nervios. «Am, Gracias, Antonio. No sé cómo lo haces parecer tan fácil». Él sonrió, apoyando una mano sobre la suya. «No es fácil, pero vale la pena. Quiero que veas lo talentosa que eres y que otros también lo vean». Mientras tanto, Olivia jugó un papel crucial en mantener la calma en la casa. Se ocupaba de las tareas domésticas, ayudaba a los niños con la tarea y, de vez en cuando, ofrecía consejos sobre los dibujos de Ariel. «Creo que este necesita un poco más de luz aquí», comentaba, señalando con cuidado partes del paisaje que Ariel estaba trabajando. Aunque no siempre seguía sus sugerencias, Ariel valoraba la perspectiva de Olivia. Había algo en sus palabras que transmitía experiencia y sabiduría, como si en el fondo recordara haber hecho algo similar en su pasado. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, Ariel notó que algo había cambiado en ella. Ya no sentía tanto miedo al fracaso. En su lugar, estaba emocionada por la posibilidad de compartir una parte de sí misma con los demás. Sus dibujos, que alguna vez habían sido su refugio en momentos oscuros, ahora eran una forma de conectar con otros. Una noche, mientras trabajaba en su último dibujo, Antonio se sentó a su lado en silencio, observándola. «¿Sabes? Nunca te había visto tan viva como ahora», dijo después de un rato. Ariel levantó la vista, sorprendida por sus palabras. «¿De verdad?». Él asintió, su mirada fija en la de ella. «Sí, esto es lo que eres, Ariel, y estoy muy orgulloso de ti». Por un momento, Ariel no supo qué decir. Pero mientras volvía a sus dibujos, sintió que sus palabras le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. En su corazón supo que no estaba sola en este viaje, y eso lo hacía todo mucho más especial. El día de la exposición finalmente llegó. La casa estaba llena de una energía nerviosa desde el amanecer. Ariel había pasado la noche anterior repasando los últimos detalles de sus dibujos, asegurándose de que cada trazo reflejara su esfuerzo y dedicación. Los niños, emocionados por el evento, corrían por la casa, preparando carteles improvisados con sus propias ilustraciones para apoyar a su madre. Antonio llegó temprano con un vehículo que había alquilado para transportar los dibujos al salón comunitario. «Todo está listo», dijo, mientras cargaban cuidadosamente los marcos y las hojas enrolladas en el coche. «Te va a ir increíble, Ariel. Confía en ti misma». Ariel intentó sonreír, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Solo espero no decepcionar a nadie». Olivia, que observaba desde la puerta, intervino con firmeza. «¿Decepcionar? Esto no se trata de expectativas externas. Es tu momento de brillar, de mostrarle al mundo lo que llevas dentro. Eso ya es suficiente». El viaje al salón fue silencioso, pero no incómodo. Antonio conducía mientras Ariel miraba por la ventana, dejando que el paisaje familiar del pueblo la calmara. Cuando llegaron, se sorprendió al ver a varias personas ya esperando afuera, conversando animadamente. La noticia de la exposición parecía haber corrido más de lo que Ariel había imaginado.
Dentro del salón, Antonio y algunos vecinos comenzaron a montar los dibujos. Las paredes blancas del lugar se llenaron rápidamente de paisajes vibrantes, retratos llenos de emoción y pequeñas escenas que contaban historias íntimas. Cada cuadro era una ventana al mundo interior de Ariel, un reflejo de sus luchas, sueños y esperanzas. Mientras trabajaban, Laura, una de las amigas de Ariel del pueblo, apareció con una sonrisa amplia. Esto es fantástico, Ariel. No puedo esperar para ver cómo reacciona la gente. Ariel le devolvió una sonrisa tímida. Gracias, Laura. No estaría aquí sin toda la ayuda que he recibido. El reloj marcó las 4 de la tarde y las puertas del salón se abrieron oficialmente. Las personas comenzaron a entrar en pequeños grupos, observando los dibujos con curiosidad. Ariel, que al principio se mantuvo cerca de la entrada, sintió un nudo en el estómago al ver cómo los asistentes examinaban su trabajo. Pero pronto ese nerviosismo dio paso a una sensación inesperada. Orgullo. Escuchó fragmentos de conversaciones mientras caminaba entre los visitantes. Este paisaje es tan real que casi puedo sentir el viento, dijo una mujer mayor, señalando un dibujo de un campo con flores. Parece que captura algo más profundo, como un recuerdo. Un hombre joven se detuvo frente a un retrato de un niño pequeño bajo la lluvia. Esto me recuerda a mi infancia, a esa sensación de soledad, pero también de esperanza. Ariel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar esos comentarios. Sus dibujos, que habían sido su refugio durante tanto tiempo, ahora estaban conectando con otras personas de maneras que nunca había imaginado. Antonio, que estaba cerca, se acercó a ella con una sonrisa. ¿Ves? Esto es lo que quería que experimentaras. Tu arte tiene poder, Ariel. A medida que avanzaba la tarde, más personas llegaban al salón. Incluso los niños del pueblo se acercaron a felicitarla, emocionados por ver a su mamá amiga convertirse en una artista admirada. Ariel se dio cuenta de que ese día no solo estaba mostrando sus dibujos, estaba mostrando una parte de sí misma que había estado escondida durante años. Y al hacerlo, no solo estaba ganando confianza, sino también la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío que viniera. Por primera vez en mucho tiempo, Ariel no solo se sentía viva, sino verdaderamente libre. La exposición continuó con un éxito inesperado. Ariel se encontraba rodeada de comentarios positivos, gestos de admiración y preguntas sinceras sobre su proceso creativo. A medida que avanzaba la tarde, sus nervios se desvanecieron, reemplazados por una sensación de gratitud y asombro. Nunca había imaginado que su trabajo pudiera resonar tanto en los demás. Antonio se movía por el salón como un anfitrión orgulloso, hablando con los visitantes y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. De vez en cuando sus ojos buscaban a Ariel, quien, aunque rodeada de gente, le devolvía la mirada con una mezcla de agradecimiento y complicidad. En un rincón del salón, Olivia estaba sentada con algunos vecinos mayores, contando anécdotas y recibiendo cumplidos sobre el talento de su hija adoptiva. Su orgullo era evidente, y en sus ojos se podía ver el reflejo de la felicidad que sentía por Ariel. En un momento, Laura se acercó a Ariel con una copa de limonada en la mano. «Esto es un éxito rotundo», dijo con entusiasmo. «¿Cómo te sientes?» Ariel sonrió, tomando un sorbo de su propia bebida. «Es abrumador, pero de la mejor manera posible. No sabía que esto podía hacerme sentir tan completa». «Deberías sentirte así», respondió Laura. «Mira a tu alrededor. Todos están aquí porque admiran lo que has hecho. Este es solo el comienzo, Ariel». Mientras las palabras de Laura resonaban en su mente, Ariel sintió una mano suave en su hombro. Al voltear, se encontró con Antonio, que la miraba con una sonrisa tranquila. «¿Puedo robarte un momento?», preguntó. Ariel asintió, siguiendo a Antonio hacia la parte trasera del salón, lejos del bullicio principal. Allí, bajo una ventana que dejaba entrar la luz del atardecer, Antonio se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Quería decirte algo antes de que termine este día», comenzó, su tono serio pero cálido. «Lo que has logrado aquí hoy es más que impresionante. Has transformado tus luchas en algo hermoso, algo que inspira a los demás, y quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti». Ariel sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero no apartó la mirada. «Gracias, Antonio. No sé si habría llegado aquí sin ti». «Claro que lo habrías hecho», respondió él rápidamente. «Tal vez habría tomado más tiempo, pero esto siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitabas recordarlo». Por un momento, el silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo.
Era como si las palabras ya no fueran necesarias. Antonio dio un paso más cerca, su mirada profunda y llena de algo que Ariel no podía describir completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Antes de que pudiera decir algo más, la voz de Timoteo rompió el momento. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hay más gente llegando!, gritó desde el otro lado del salón. Ariel rió suavemente, dando un paso atrás. El deber llama. Antonio asintió, pero antes de que ella pudiera alejarse, tomó su mano por un breve instante. Ariel, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Ella apretó su mano suavemente en respuesta, con una sonrisa que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Luego se dirigió hacia el frente del salón, donde nuevos visitantes esperaban para conocer al artista detrás de las obras que los habían conmovido. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, Ariel supo que este día marcaría un antes y un después en su vida. Y aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, tenía la certeza de que no lo enfrentaría sola. La exposición terminó cuando la noche ya había caído y el salón comunitario comenzó a vaciarse lentamente. Los últimos visitantes se despidieron de Ariel con sonrisas cálidas y palabras de aliento. «Fue maravilloso», le dijo una mujer mayor mientras le estrechaba la mano. «Gracias por compartir tu talento con nosotros». Cuando la puerta principal finalmente se cerró, Ariel se quedó en el centro del salón, rodeada por sus dibujos y una sensación de incredulidad. Los niños, agotados después de un día lleno de emoción, dormían en un rincón, acurrucados bajo una manta que Olivia había traído. Antonio y Laura recogían las sillas, mientras Olivia se acercaba a Ariel. «Lo lograste», dijo Olivia suavemente, colocando una mano en su hombro. «Mira lo que has creado, Ariel. Esto es solo el principio». Ariel asintió, sin saber cómo expresar todo lo que sentía. Era como si una parte de ella que había permanecido dormida durante años, finalmente hubiera despertado. «Nunca pensé que algo como esto podría sucederme», murmuró. «Siempre estuvo ahí», respondió Olivia. «Solo necesitabas recordar quién eres». Mientras Antonio ayudaba a cargar los dibujos en el vehículo, Ariel se detuvo junto a él. La noche era fresca y el aire olía a tierra húmeda después de un rocío ligero. «Gracias por todo lo que hiciste para que esto sucediera», dijo, abrazando sus brazos contra el frío. Antonio levantó la vista de las cajas que estaba asegurando. «No tienes que agradecerme nada, Ariel. Esto fue todo tuyo. Yo solo puse las cosas en movimiento». Ella sonrió, aunque todavía había algo que quería decirle. «Antonio, no sé cómo describir lo que siento, pero esto me ha cambiado. Me siento más fuerte, más viva, y tú has sido parte de eso». Él dejó las cajas y se acercó a ella, mirándola con una seriedad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. «Ariel, lo único que hice fue apoyarte. Todo lo demás vino de ti, pero quiero que sepas algo. Verte florecer así ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida». Ariel sintió un nudo en la garganta, pero no por tristeza, sino por la intensidad de lo que esas palabras significaban. Antes de que pudiera responder, Antonio tomó su mano con suavidad. «No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí y siempre lo estaré». El silencio entre ellos era pesado, pero lleno de promesas no dichas. Antes de que la situación se volviera demasiado abrumadora, un ruido en el salón rompió el momento. Olivia apareció en la puerta, sosteniendo las mochilas de los niños. «¿Están listos para irse? Los chicos ya están soñando con dragones y castillos». Ariel rió, agradecida por la interrupción. «Sí, estamos listos». De regreso en casa, los niños fueron llevados directamente a sus camas. Olivia, que parecía tan agotada como ellos, se retiró temprano, dejando a Ariel y Antonio solos en la cocina. Mientras él servía 2 tazas de té, Ariel comenzó a recoger los papeles y bocetos que aún estaban en la mesa. «¿Qué harás con todo esto ahora?», preguntó Antonio, entregándole una taza. Ariel se detuvo, mirando los dibujos por un momento antes de responder. «No lo sé, pero sé que quiero seguir haciéndolo, y esta vez no voy a detenerme». Antonio asintió, sus ojos llenos de orgullo. «Ese es el espíritu, y pase lo que pase, estaré aquí para lo que necesites». Esa noche, mientras Ariel se acostaba en su cama, con el eco de las palabras de Antonio en su mente, se dio cuenta de que, por primera vez en años, no tenía miedo al futuro. Tenía un propósito, una pasión renovada y un apoyo inquebrantable. Y eso era más que suficiente para empezar a soñar con todo lo que aún estaba por venir. El día después de la exposición comenzó con una calma inusual.
Ariel despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez no por las obligaciones, sino por una sensación de renovación que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, escuchaba el sonido suave de la lluvia golpeando el tejado. El aroma del café llenaba la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, Ariel no sentía prisa ni agobio. Los niños empezaron a despertar lentamente. Timoteo fue el primero en aparecer, frotándose los ojos y bostezando. «Mamá, ¿cuándo harás más dibujos?», preguntó mientras se sentaba a la mesa. Ariel sonrió, sorprendida por la pregunta tan directa. «Pronto, cariño, pero primero quiero organizar un poco todo lo que hicimos ayer. ¿Crees que podrías dibujarme a mí la próxima vez?», insistió él con una sonrisa traviesa. «Quiero estar en uno de esos cuadros grandes». «Veremos», respondió Ariel. «Tal vez si ayudas a mantener tu cuarto ordenado». El resto de la mañana transcurrió de manera tranquila. Olivia estaba en el patio, recolectando hierbas frescas para el almuerzo mientras los niños jugaban en la sala. Ariel aprovechó para organizar los dibujos que habían regresado de la exposición. Mientras revisaba cada uno, se sorprendió al notar pequeños detalles que había olvidado. Una sombra aquí, un trazo que había ajustado allí. Cada dibujo le recordaba un momento diferente de su vida, y se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas desde que comenzó este nuevo capítulo. Antonio llegó poco antes del mediodía, trayendo consigo un paquete grande envuelto en papel marrón. «Tengo algo para ti», anunció, dejando el paquete sobre la mesa de la cocina. Ariel levantó una ceja, curiosa. «¿Qué es esto?». «Ábrelo y descúbrelo», respondió Antonio con una sonrisa. Ella desató cuidadosamente el papel, revelando un caballete nuevo y un juego de pinceles de alta calidad, junto con un set completo de pinturas. Ariel se quedó en silencio por un momento, tocando los materiales con cuidado. «Antonio, esto es demasiado». «No lo es», dijo él, cruzando los brazos. «Es lo que necesitas para seguir haciendo lo que amas, y, Ariel, no acepto un no como respuesta». Ella rió suavemente, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias. No solo por esto, sino por todo. No sé qué haría sin ti». «Lo sabrías», respondió él con suavidad, «pero me alegra que no tengas que hacerlo». Por la tarde, Olivia sugirió que celebraran el éxito de la exposición con una comida especial. Entre todos cocinaron un almuerzo sencillo pero delicioso: pan recién horneado, sopa caliente y una tarta de frutas que los niños insistieron en decorar. La casa estaba llena de risas y conversación mientras se sentaban juntos alrededor de la mesa. «¿Qué viene ahora, mamá?», preguntó Esteban mientras comía su segunda rebanada de tarta. «¿Vas a hacer más exposiciones?». Ariel pensó por un momento antes de responder. «Sí, creo que sí, pero también quiero hacer algo más. Quiero enseñarles a ustedes lo que sé, para que si alguna vez quieren, también puedan dibujar sus propias historias». Los niños aplaudieron la idea, mientras Olivia y Antonio intercambiaban una mirada de complicidad. La casa, que una vez había sido un lugar de lucha constante, ahora se sentía como un espacio lleno de posibilidades. Esa noche, mientras Ariel ordenaba los platos y los niños dormían, Antonio se acercó a ella. «¿Te das cuenta de lo que has creado aquí?», preguntó en voz baja. Ariel lo miró confundida. «¿Te refieres a la exposición?». «No solo eso», respondió él. «Has creado un hogar lleno de amor, esperanza y propósito. Eso es algo extraordinario». Ariel sonrió, sintiendo el peso de sus palabras, y mientras apagaba las luces y subía las escaleras para acostarse, supo que su vida, aunque lejos de ser perfecta, finalmente estaba encaminada hacia algo grande. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas de la cocina, iluminando el nuevo caballete que Antonio había traído. Ariel lo había colocado junto a la ventana, donde la luz natural bañaba el espacio. Era imposible ignorarlo, era una invitación constante a crear, un recordatorio de que debía seguir adelante con este nuevo capítulo en su vida. Los niños estaban emocionados. Timoteo y Esteban habían decidido que querían intentarlo ellos mismos. «Mamá, ¿puedes enseñarnos?», preguntó Esteban mientras sostenía uno de los pinceles nuevos con delicadeza. «Por supuesto», respondió Ariel con una sonrisa. «Hoy, después del almuerzo, podemos empezar, pero primero necesito trabajar un poco en algo mío. ¿Está bien?». «Está bien», dijeron al unísono, aunque no ocultaron su impaciencia. Ariel comenzó su mañana en silencio, mezclando colores en la paleta y trazando las primeras líneas en un lienzo nuevo. Decidió pintar una escena familiar: los niños jugando bajo el gran árbol del patio, con Olivia sentada cerca, leyendo un libro.
Mientras trabajaba, el sonido de sus risas desde el patio llenaba la casa, dándole la serenidad y la inspiración que necesitaba. Antonio apareció al mediodía con una sonrisa amplia y una cesta de frutas frescas que había conseguido en el mercado del pueblo. Pensé que podrían inspirarte para tu próxima obra, bromeó, dejando la cesta sobre la mesa. Ariel rió mirando las frutas con curiosidad. Tal vez podría ser un bodegón, aunque creo que prefiero seguir con escenas que tengan vida. Antonio se inclinó para observar el lienzo en el que estaba trabajando. Esto tiene mucha vida, Ariel. Es como si pudiera escuchar sus risas en la pintura. Ariel lo miró, agradecida por su constante apoyo. Gracias, Antonio. A veces siento que todo esto es un sueño y que podría desvanecerse en cualquier momento. No lo es, aseguró él. Todo lo que has logrado es real, Ariel, y lo que venga después también lo será. Por la tarde, como había prometido, Ariel reunió a los niños en el comedor para enseñarles lo básico del dibujo. Colocó hojas de papel frente a ellos y explicó cómo empezar con líneas simples antes de agregar detalles. Dibuja lo que sientas, no solo lo que ves, les dijo. Eso es lo que hace que un dibujo cobre vida. Agatha, con su lengua asomándose mientras se concentraba, trataba de dibujar a su gato Max, aunque terminó pareciendo más un oso. Timoteo intentó replicar el gran árbol del patio, mientras Esteban dibujaba un paisaje con un río que serpenteaba entre montañas. Olivia observaba desde la puerta, sonriendo al ver cómo Ariel guiaba a sus hijos con paciencia y amor. Después de un rato, incluso se animó a tomar un lápiz y un papel, creando pequeños bocetos que sorprendieron a Ariel. ¿De dónde salió esto?, preguntó Ariel, señalando el dibujo de Olivia. ¿Quién sabe?, respondió la mujer mayor con una sonrisa traviesa. Tal vez algo quedó de mi juventud. Antonio, que había estado trabajando en el patio, entró justo a tiempo para ver el resultado. Esto parece una academia de arte, comentó apoyándose en la puerta. Deberías cobrar entrada. Todos rieron, y Ariel se sintió envuelta en una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No solo estaba enseñando a sus hijos, sino que estaba construyendo un espacio donde podían expresarse y crecer juntos. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Ariel se sentó en el porche con Antonio. Las estrellas brillaban intensamente y el aire fresco de la noche traía consigo el aroma de las flores del jardín. Hoy fue un buen día, dijo ella, rompiendo el silencio. Antonio asintió mirándola con una expresión serena. Lo fue, y habrá muchos más como este, Ariel. Esto es solo el principio. Ariel sonrió, apoyándose en su hombro. Por primera vez sentía que la vida no solo se trataba de sobrevivir, sino de realmente vivir. Y con cada día que pasaba estaba más convencida de que había encontrado algo que valía la pena cuidar y construir. Su familia, su pasión y el futuro que comenzaba a vislumbrar con claridad. El sol de la mañana siguiente se filtraba por las ventanas, llenando la casa con una luz suave y cálida. Ariel despertó con una sensación de tranquilidad, algo que poco a poco se estaba volviendo parte de su rutina. Los niños seguían dormidos y el silencio en la casa era reconfortante. Se levantó con cuidado y bajó a la cocina, donde Olivia ya estaba preparando el desayuno. Buenos días, Ariel, saludó Olivia con una sonrisa. Parece que dormiste bien. Mejor de lo que esperaba, respondió Ariel, acercándose para ayudarla a colocar el pan sobre la mesa. Creo que el agotamiento de estos días finalmente me alcanzó. Es un buen agotamiento, comentó Olivia. El tipo que te recuerda que estás haciendo algo que importa. Ariel asintió, apreciando la sabiduría tranquila de Olivia. Mientras preparaban el desayuno, hablaron sobre pequeños planes para los días siguientes. ¿Qué plantarían en el jardín? ¿Cómo podrían organizar mejor la casa? Y, sobre todo, ¿qué haría Ariel con los dibujos que habían llamado tanto la atención durante la exposición? Poco después, los niños bajaron con el entusiasmo típico de quienes no tienen preocupaciones más grandes que qué desayunar primero. Agatha, todavía despeinada, corrió hacia Ariel con un dibujo en la mano. Mira, mamá, hice otro dibujo de Max. Esta vez parece más un gato, ¿verdad? Ariel tomó el papel y sonrió ampliamente. Aunque todavía era un poco abstracto, había un inconfundible parecido con su rechoncho gato gris. Es maravilloso, Agatha. Estás mejorando mucho. Antonio llegó poco después, cargando una caja de madera que había construido esa mañana. Pensé que esto podría ser útil para guardar todos tus materiales de dibujo, explicó mientras la colocaba en la mesa. Ariel lo miró, sorprendida por el detalle. Es perfecta. Gracias, Antonio. Él sonrió y se encogió de hombros.
como si fuera lo más natural del mundo. Solo trato de hacer las cosas un poco más fáciles para ti. Después del desayuno, Ariel dedicó un tiempo a organizar sus materiales en la caja nueva. Mientras lo hacía, Antonio le propuso algo que la dejó pensativa. ¿Has considerado llevar tus dibujos a la ciudad?, preguntó, sentándose en el borde de la mesa. ¿Podrías mostrarlos en una galería más grande o buscar un lugar donde puedan llegar a más personas? Ariel dejó de acomodar los lápices y lo miró. La idea la emocionaba, pero también la asustaba. No sé, Antonio. Eso parece demasiado grande para mí. Apenas estoy empezando. Todos los comienzos son así, respondió él. Pero no tienes que hacerlo sola. Yo estaré contigo, igual que lo estoy ahora. Sus palabras resonaron en Ariel y aunque aún sentía cierta duda, también empezaba a creer que tal vez era posible. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y Olivia descansaba en el porche, Antonio y Ariel caminaron hasta el gran árbol que había inspirado tantos de sus dibujos. Se sentaron bajo su sombra, disfrutando del suave murmullo de las hojas al viento. «Este lugar significa mucho para ti, ¿verdad?», preguntó Antonio. Ariel asintió, mirando hacia el cielo que se filtraba entre las ramas. «Es donde siempre vuelvo cuando necesito recordar quién soy. Aquí es donde todo comenzó». Antonio su mano con suavidad. «Entonces, hagamos de este lugar el comienzo de algo aún más grande». Ariel lo miró, sus ojos llenos de gratitud y esperanza. En ese momento, supo que no importaba lo que trajera el futuro. Mientras tuviera a su familia, su pasión y a Antonio a su lado, estaba lista para enfrentarlo. Juntos, habían construido algo más que un hogar. Habían creado un refugio, un espacio lleno de amor, sueños y segundas oportunidades.